Señor, vamos, Padre, en orden y primero, papá, queremos darte gracias eh, por tu amor, Señor, por iluminar nuestra vida con tu Espíritu Santo y por mostrarnos que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que a pesar de que a veces no tenga una apariencia increíble o glamorosa, Señor, el reino de los cielos llega a ser lo más poderoso que podemos tener adentro y que podemos tener alrededor. Y Señor, yo de alguna otra manera siento que el hecho de que estemos hoy aquí abarrotados, yo espero y te rogamos que así sea, que signifique que todos nosotros fervientemente queremos ponerte como prioridad en nuestras vidas. Queremos que tú seas lo único, que tú seas lo primero, que tú seas todo para nosotros, Jesús. Y la vida en que tú nos ofreces, queremos vivirla. Eso es nuestro sacrificio hoy, nuestra ofrenda hoy, Señor. Estar aquí para cantarte, para adorarte, porque tú eres el Rey, porque tú eres el nombre que está sobre todo nombre, porque tú eres la única persona, la única deidad que existe y que merece ser adorada. Te amamos, Dios, te amamos porque tú eres poderoso, porque tú eres creador del cielo y la tierra, porque eres todopoderoso, porque eres soberano, pero al mismo tiempo eres un Padre que está cerca, un Padre con paciencia, un Padre con amor y con detalles. Señor, queremos juntos orar por nuestro país para que hoy se haga tu voluntad bajo tu soberanía y para que las cosas sean en orden como casi siempre han sido, para que nos ilumines a cada uno a tener paz en nuestro corazón para votar. Y Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, después de estas votaciones, ayude al gobierno que quede. Eh, Hay algo cuando estamos frente al teléfono celular y ante otras cosas que nos atrapa y que ponemos nuestros comentarios y nuestra voluntad sobre la paz y sobre muchas otras cosas. Y te pedimos que eso no nos atrape a ninguno, porque ciertamente nos ha atrapado a todos en algún momento, tal vez a la mayoría. Y queremos ser de esas personas que hacen y que dan fruto, no personas que critican y personas que andan chismeando, Señor. De hecho, pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si a través de todos estos meses no hemos llevado las cosas bien. Y, y te pedimos que nos ayudes a ser ciudadanos ejemplares, no solo por el respeto de quién es el gobernante y la autoridad, sino para la gloria de Jesucristo. Y Señor, por último, oramos por esta celebración que por lo menos yo ya me podría ir a mi casa, tocado por tu Espíritu, Señor. Oramos porque la reflexión de tu palabra y la reflexión de los niños y la adoración en conjunto nos cambie el corazón y nos ayude a darnos cuenta que esto es el evento de nuestras vidas. Que Jesucristo haya resucitado es el evento que marcó y marcará nuestras vidas para siempre, porque es lo que nos asegura lo que nos irá a pasar a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Te damos gracias, Señor, porque antes estábamos en oscuridad y ahora estamos en luz admirable. Porque antes éramos esclavos y desnutridos y ahora somos pueblo. Ahora somos un sacerdocio santo. Te pido que eso nos ayude tu Espíritu Santo a entenderlo. Te amamos, Señor, nos acercamos delante de ti con confianza, no por nuestras buenas obras, no porque agarramos el carro y llegamos hoy aquí. Nos acercamos en confianza por lo que Cristo hizo en la cruz,
porque Él cargó con nuestros pecados y nos dio su récord, nos dio su testimonio para que fuera nuestro. Y ahora somos llamados santos. Te damos gracias y ponemos este rato en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se nota, porque la verdad no, tampoco fue que la pulseé mucho. Muchas veces la pulsea uno para broncearse, pero esta Semana Santa no la pulseé mucho. Pero estuve en la playa y era difícil porque quería descansar, estaba cansado, pero quería escribir una buena reflexión para nosotros hoy como comunidad. Y ya iba a empezar la reflexión y mi esposa se fue a la playa con mi hija. Y yo les dije, espérenme ahí y yo ya llego. Entonces iba como a empezar a escribir y literalmente a escribir. Hace rato no escribía, siempre uso una tableta y dije, esto es demasiado trascendental y esto es demasiado profundo. Y en estos momentos no estoy listo. Tal vez si estoy cerca de Ela, que es más simple y más como un niño, me ilumine Dios de alguna manera diferente. Entonces me fui con Ela y jugué en la arena y estuve ahí con ella y después escribí esto. Creo que es simple y es profundo y con lo que quiero empezar es con el Evangelio. La resurrección de Jesucristo es lo último, la última parte del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios que fue transmitido a nosotros los santos, encomendado a nosotros de una vez para siempre, y necesitamos luchar por él. Y el Evangelio empieza con nosotros cayendo y desobedeciendo a Dios, todos los resultados de eso, y termina con Cristo resucitado y lo que eso puede representar para nosotros. Entonces, obviamente, como algunos de ustedes ya saben, lo primero que pensé fue en el hijo pródigo. Siempre pienso en eso cuando pienso en el Evangelio. ¿Qué es la parábola del hijo pródigo? ¿Qué nos enseña? La parábola del hijo pródigo nos enseña que había un hijo que representa a cada uno de nosotros, que era sumamente amado, que era sumamente querido, protegido y bendecido por su padre. Pero este hijo niega el amor de su padre. Este hijo no está conforme con lo que su padre le ha dado y él cree que sus propias emociones y su propia voluntad lo va a llevar a estar mejor. No sé si alguna vez les ha pasado eso. Y este hijo decide irse en contra del padre, darle su espalda, y cuando sigue sus propios deseos se da cuenta que está en la bancarrota. Cuando este hijo está en la bancarrota y se encuentra en la miseria total, decide regresar donde su padre y piensa: oh, si volviera donde mi padre, tal vez él me diera un poquito de campo ahí para dormir. Tal vez él me diera un trabajo de jornalero como los demás trabajadores que él quiera. Y entonces él regresa a su camino a casa. Pero lo interesante y la sorpresa del Evangelio es que cuando él vuelve a casa, su padre no le da campo y no le da un trabajo cualquiera, sino que le regresa todos sus privilegios de hijo intactos. Dios, cuando nosotros nos volvemos a Él, nos regresa todos nuestros privilegios de hijo intactos. Y eso es lo que es la sorpresa del Evangelio. Esas son las buenas noticias, que no solo estamos aceptados de vuelta, sino que Dios ha hecho todos los arreglos para que sigamos siendo sus hijos y nos sintamos bien en casa. Dios quiere que usted y yo nos sintamos bien con Él. Él no nos acepta a medias, no nos acepta de a poquitos. No nos acepta como jornaleros, Él nos acepta con todos los privilegios. Full, esa es la sorpresa. Que además de estar lejos, Él nos acepta y nos da toda su justicia y toda la perfección de su Hijo. Algunos de ustedes conocen a un hombre que se llama Ronald Stainford. Su esposa se llama Melania Pinto, amigos nuestros. Ellos vinieron aquí a la Viña Escazú por varios años. Aquí conocieron a Jesús y ahora plantaron una iglesia en La Guásima.
Y me acuerdo que una vez nos invitaron a comer Ronald y Melania, a mí y a mi esposa, a la casa de ellos. Y como siempre, yo hice un reguero. Yo siempre hago regueros. Y entonces boté, no me acuerdo si fue mi vaso o el pichel encima mío. Le hice como así y se me vino encima mío. Y no habíamos ni empezado a comer. Y yo me puse, no me acuerdo si estaba más bravo por el reguero o por el hambre que tenía de que quería comer rápido. Entonces se me regó todo el fresco en el pantalón. Y entonces le dije a Ronald que si tenía un pantalón para mí. Yo estaba empapado y estaba sucio y para nadie es bonito comer así. Y además estaba en una casa ajena. Entonces era como fea la situación. Y Ronald me trajo, y Ronald es vacilón, porque algunos de ustedes se acordarán de Ronald. Ronald era como fofo y gordillo hace muchos años, hace unos 4 o 5 años creo. Y después bajó de peso un montón porque estuvo enfermo y no sé qué. Entonces Ronald, de agarrado, me trajo un jeans de cuando él era fofo y gordillo. Entonces era un jeans así, de esos que utilizaba yo cuando estaba en sexto grado, baggy. Y me quedaba gigantesco y ¿verdad? Pero después de estar sucio y mojado, empapado, uno no pide muchos gustos. Con un jeans seco es suficiente, ¿verdad? Claro, yo ese jeans no lo hubiera utilizado ni siquiera para ir a la pulpería. Ahora nos gusta medio más tallados, slim fit, ¿verdad? Pero ni modo que le iba a decir a Ronald que me trajera un jeans con un mejor tiro, que me quedara mejor, ¿verdad? Porque cuando uno está mojado y sucio, es suficiente que le den a uno ropa seca y limpia. Pero hay algo que dice uno de mis autores preferidos que se llama John Piper, que tiene un libro que se llama el gozo de la sorpresa, que es que Dios, cuando nosotros estamos sucios y empapados, no nos da un pantalón seco y limpio. Lo que Dios nos da es un pantalón nuevo que nos queda perfectamente bien, que nos hace lucir bien y nos hace lucir parecidos a Jesucristo. Por eso es que el evangelio es tan sorpresivo, porque no solo es la sorpresa de que Dios nos acepta en su familia y nos quita nuestras ropas sucias y nuestras ropas empapadas, sino que nos da ropas nuevas, ropas resplandecientes, ropas que nos hacen parecernos más a su Hijo. Eso es ser sorprendidos por gozo. Y el texto que quiero ver en el día de hoy, porque si no viéramos un texto, todo sería paja, habla sobre esto. Habla sobre cómo los discípulos de Jesús, como las mujeres devotas que fueron a llevarle especies a Jesús, y cómo nosotros muchísimas veces nos imaginamos el evangelio muy bonito. Damos gracias porque sentimos que nos dieron un pantalón seco y limpio, pero realmente nos han dado algo mucho más que eso. Entonces vamos a ir a Lucas 24, del 1 al 6. Literalmente podríamos decir un poco más, un poco menos, hace 2018 años ocurrió esto. Cuando Jesús resucitó, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, el primer día de la semana es domingo, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con 2 ropas resplandecientes. Eran unos ángeles. Asustadas, lógicamente, se postraron sobre su rostro. Pero los ángeles les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan ustedes de entre los muertos al que vive?
no está aquí. Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Entonces las mujeres devotas llegan al tercer día a ponerle especies a Jesús y se ven con la sorpresa de que Jesús había sido resucitado. Básicamente, yo pienso que entonces estas mujeres y los discípulos atesoraban de manera increíble las enseñanzas de Jesús. Habían atesorado de manera increíble todo lo que Jesús había sido como ejemplo para ellos, su filosofía divina, su amor, su paciencia con ellos. Ellos estaban muy agradecidos con todas las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, pero ellas no sabían y no confiaban de que Jesús iba a resucitar. Y yo me veo muy ejemplificado en esas mujeres, porque muchas veces mi fe y mi cristianismo es así. Se trata de las enseñanzas de Jesús, se trata de lo que Jesús hizo por mí, de lo que Jesús hizo por mí, del ejemplo que Jesús dio por mí. Pero se me olvida que Jesús va muchísimo más allá que un ejemplo y muchísimo más allá que una filosofía de vida. Jesús le quería enseñar a estas mujeres y nos quería enseñar a nosotros que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces mi pregunta para mí y para usted, ¿es Jesús para usted solo enseñanzas? ¿Es Jesús para usted solo un increíble ejemplo? ¿O cree usted firmemente en el Jesús sobrenatural, todopoderoso, que venció a la muerte, que pagó por sus pecados y que lo llevará a la vida eterna? Esto fue una sorpresa de gozo. Vida después de la muerte. Yo supongo que algunos de ustedes han recibido una tarjeta de regalo en algún momento. Eso era algo muy gringo y ahora lo están haciendo aquí en Costa Rica, que la verdad me parece muy bien. Porque si todos ustedes han sufrido igual que yo de algún padrino, de alguna tía lejana que llega en Navidad y le regala a uno unas medias y uno dice: ay, pucha, mejor me hubiera regalado unas picaritas y una Coca-Cola y lo hubiera disfrutado un poco más. Pero ahora están las tarjetas de regalo disponibles, entonces llegan y le dicen: ay, papito, no supe qué comprarte, entonces te di esta tarjeta. Y uno dice: gracias, puedo escogerlo yo y no usted. Pero el hecho es que no siempre se lleva uno un colerón con la tarjeta de regalo. Más bien, no sé si les han pasado, a mí solo una vez me ha pasado, pero uno llega con la tarjeta de regalo y lo primero que hay que hacer, si no lo han hecho, háganlo, porque si no, más bien se van a ir por dentro. Lleguen a la tienda y digan, primero que todo, ¿cuánto tiene esta tarjeta de regalo? No se confíen. Pero imagínense cuando uno llega y entrega la tarjeta de regalo y le dicen a uno: esta tarjeta de regalo y es 3, 4 veces lo que uno creyó que le iban a dar. No, mi tía Rosita me da a mí 10,000 pesos, de ahí no pasamos. Y fueron 40,000. Es una sorpresa, es una fiesta. Y ese es como el enfoque que le he dado el día de hoy a esto, frase que dice: ¿por qué buscan a aquel que vive entre los muertos? Jesús es mucho más de lo que ustedes se han imaginado. Jesús, lo que le tenía para darles no terminaba en el viernes, empezaba en el domingo. Muchos de nosotros hemos pensado que Dios nos ha dado grandes cosas, pero no tan grandes como lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando los ángeles les preguntan: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? De manera literal, lo que están preguntando es: mujeres y todos nosotros, sepan que Cristo no está en la tumba. Él no está muerto, sino que resucitó y está sentado. Nos damos cuenta que días después a la derecha del Padre. ¿Sentado por qué? Porque ya terminó todo su trabajo, toda su obra de amor. Ese es el mensaje. Pero yo creo que hay un mensaje poético ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
Y creo que el mensaje poético lo descubrimos en el versículo 6, donde dice: recuerden lo que Él les había dicho. Jesús les dijo varias veces: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado para que muera y después sea resucitado. Entonces, ¿cuál es el mensaje poético para mí? El siguiente, literal. Para mí, buscar entre los muertos es olvidar las promesas que Dios nos ha hecho y vivir o actuar como si no fueran una realidad. Cuando los ángeles le dicen: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos?, le están diciendo: ustedes no están viviendo en la realidad que Dios les ha contado que existe. Ustedes están viviendo en su propia realidad. No actúen como si Dios no fuera todopoderoso. Yo creo que ese es el mensaje. ¿Por qué buscan a Cristo entre los muertos? Y podría decir varios ejemplos míos de donde busco a Cristo entre los muertos, donde no veo la realidad de Dios. El otro día daba el ejemplo, y yo sé que tal vez algunos ejemplos sean muy generales, pero a veces pide uno un plato de comida y pide un vaso de agua porque cree que si se toma una Coca-Cola Light o una cerveza se le va a desbancar el presupuesto. Yo creo que eso es buscar, a veces podría ser buscar a Cristo entre los muertos cuando realmente está vivo. No darnos cuenta que la realidad de Dios es mucho más poderosa que cualquier otra cosa. O como cuando invitamos a alguien a la iglesia y estamos demasiado nerviosos que vaya a predicar Rodrigo porque de repente no le va a gustar. Y entonces estamos poniendo a Jesús en un lugar súper humano y olvidando la realidad de que Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. O cuando tenemos una ansiedad terrible. Me estoy leyendo un libro de la ansiedad que quiero hacer algo con todos ustedes con este libro porque está muy bueno. Cuando estamos ansiosos por nuestra salud, cuando estamos ansiosos porque qué va a pasar, eso es buscar al que está vivo entre los muertos. Ese es el mensaje. ¿Por qué siguen buscando al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué siguen dudando? ¿Por qué seguimos viviendo como si Cristo no hubiera resucitado? Si Él dijo que resucitaría, hay que confiar en eso. Y entonces me puse a pensar en tal vez qué promesas, poquitas, les podría mencionar yo acerca de Jesús. Y entonces escogí Efesios 2 del 1 al 10, que dice así, nos da un montón de promesas de Dios. Dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos como el hijo pródigo en transgresiones y en pecados, y andábamos conforme a los poderes de este mundo. Nos conducíamos según el diablo, el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Sigamos. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Ahí está la primera promesa. Nosotros tenemos vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, no por méritos, hemos sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Nosotros estamos resucitados. No lo vemos, pero eso es nuestra realidad. Vamos a resucitar. Tanto realidades que resucitamos que el mismo Pablo habla de que estamos sentados, presente en las regiones celestiales. Y algunos de ustedes dicen: pero si estamos sentados en la viña. En nuestra línea del tiempo sí, pero en la línea del tiempo de Dios, que no hay tiempo, Él ve todas las cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos un lugar en el cielo. Entonces eso es vivir eso es vivir sabiendo que Él vive, no que Él no está muerto. Sigamos.
Por gracia ustedes han sido salvados. Y el 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y ya lo último dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Está rara esa compu hoy. No por obras para que nadie se jacte. La única razón por la cual puse esas promesas ahí es para darnos cuenta si nosotros vivimos en el, por decirlo así, en el nivel de esas promesas o vivimos en nuestro propio nivel. Si seguimos buscando a Cristo entre los muertos cuando realmente Él ha resucitado. El punto de mi mensaje hoy es literalmente la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la plena seguridad de lo que se espera. Nosotros estamos esperando que nosotros resucitemos porque Cristo resucitó primero que nosotros. Nosotros tenemos seguridad porque tenemos seguridad de que un montón de testigos que vieron a Jesucristo resucitado, un montón de gente que era de cierta manera antes de que Jesús resucitara y cambió radicalmente porque Jesús resucitó. Entonces, lo que Dios nos llama es no a seguir buscando a Cristo entre los muertos, sino saber que Él resucitó y que Él cumple todas sus promesas y está sobre todas las cosas. Entonces, antes de terminar, quiero darles solo 2 puntos de lo que significa para mí la resurrección de Jesús. El hecho de que Jesús haya resucitado, ¿verdad? De que haya salido de esa tumba, de la oscuridad a la luz, significa que el sacrificio de Jesús en la cruz fue aceptado como Dios Padre, como suficiente por el pago de los pecados de toda la humanidad. Antes, cuando el sumo sacerdote entraba a hacer el sacrificio anual de los pecados de toda la congregación, ya les he dicho esto en algún momento, entraba con un vestido lleno de campanitas. Porque entonces cada vez que él hacía algún movimiento en el lugar santísimo donde presentaba su ofrenda a Dios, el sacrificio por todos los pecados de la tierra, cada vez que él se movía se oían las campanitas. Si no se escuchaban las campanitas, ¿qué significaba? Que estaba muerto, el sacrificio no había sido aceptado. Cuando el sumo sacerdote salía, todo el mundo estaba feliz porque significaba que todos sus pecados habían sido perdonados. Ese es el significado de Jesús saliendo de la tumba y resucitando. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente. Dios Padre lo aceptó y es suficiente para todos nosotros. Si ponemos nuestra fe en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y lo segundo que es muy importante acerca de la resurrección es que Jesús es nuestras primicias, como dice el libro de Romanos. Jesús dice que, la Biblia dice que Jesús tenía que ser el primero en todo. Y ahora que Él ha resucitado, junto con Él, nosotros resucitaremos. Y eso es lo que nos espera y eso es lo que nos lleva hacia adelante. Entonces eso es, y con esto voy a terminar, nuestra seguridad. Y esto me lo digo yo a mí, me lo digo y ojalá tal vez a usted también le sirva. Rodrigo, ¿por qué estás tan ansioso? Rodrigo, ¿por qué estás tan preocupado? Si tu vida está resuelta. Vean lo que dice Jeremías 37, del 7 al 8. No, es Jeremías 37. 17. Del 7 al 8. Se los voy a leer porque no lo vamos a tener ahí arriba. Esto es para todos aquellos de nosotros que vivimos en ansiedad. Bendito el hombre o bendito la mujer que confía en el Señor.
y pone su confianza en Él. Y podríamos expandir ahí, ¿verdad? Bendito el hombre o la mujer que pone la confianza en Cristo resucitado. Porque este hombre y esta mujer será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Y sus hojas siempre están verdes, no importa la circunstancia en su vida. En época de sequía no se angustia y no deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque lo más importante ya fue resuelto. Tengo que perseverar en esta vida, porque la vida venidera que dura para siempre ya la tengo resuelta por el sacrificio de Jesús y su resurrección. Entonces tengo que estar tranquilo. Dios nos da hoy paz por medio de su resurrección. Y quiero contarles esta pequeña historia antes de terminar, que me llamó mucho la atención y me llega al corazón porque creo que es el llamado de paz que Dios nos da. Lo escribe Max Lucado y dice lo siguiente: dice que él hace muchísimos años se fue a Brasil, al interior de Brasil, con un piloto misionero de él, amigo de él de muchísimo tiempo. Y dice que empezaron a sobrevolar unos circuitos ahí en el Amazonas, y que él se sentía muy nervioso, que era solo un avioncito de 4 pasajeros y ese avión se hacía para todo lado, y él decía: ¿en qué momento yo? Y como son, respetuosamente lo digo, pero ¿verdad? Como son los gringos, que él se imaginaba que se iba a despertar a la par de una anaconda gigante y que lo iban a matar. Y no podía estar calmado. Sentía que se lo iban a comer las pirañas. Y dice que él se meneaba y se hacía para un lado y se apretaba de otro lado y se agarraba durísimo del asiento durante todo el vuelo. Y en eso se le vuelve a ver el piloto y le dice: ya es suficiente. Y quiero que se imaginen ustedes que ustedes son Max Lucado y que el piloto es Dios. Y le dice: ya es suficiente que te estés moviendo de aquí para allá, de allá para acá, y de que estés gritando por cualquier sonido. No vamos a encontrar nada que yo no pueda manejar. Será mejor que descanses y confíes en mí. Y yo me pregunto si Dios estará diciéndonos lo mismo el día de hoy a través de la resurrección de su Hijo. Rodrigo, deja de hacerte para todo lado. Rodrigo, deja de agarrarte tan duro del asiento. Rodrigo, deja de hacer sonidos. No vamos a encontrar nada que yo no pueda manejar. Lo único, lo que siempre le hemos tenido miedo y nunca hemos podido resolver, es la muerte. Pero